Comencemos entonces. John. O sea, era de logística mismo. El de flujo de efectivo era para la otra semana, pero como es el de ejercicios, ¿habría el de ejercicios y el de lectura o se pasaría para la post siguiente el de lectura? Estoy seguro. Te voy a preguntar al resto de los profesores. Equipo, me preguntan en qué va a quedar control de ejercicio y control de lectura respecto a estado de flujo efectivo, para que podamos decirlo en la tarde y postearlo en el metacurso. Gracias. Ya. Ya le dije a los profes. Y apenas sepamos, le avisamos. Y profe, ¿esta semana hay control de lectura? ¿Hay algo programado? Sí hay, el jueves. No, gracias. Creo que es de sociedades, una cosa así. O sea, el que debía ser la semana pasada, que en inversión acción en el fondo. Entonces, retomemos donde nos quedamos del último cachito de los bonos. Decíamos, mira, si en realidad uno tiene costos de emisión, por ejemplo, que tú recaudabas 1.000, pero además tenías que pagarle 5% al corredor de bolsa, en verdad desembolsabas 1.050. O al revés, si tú tenías que te pagaban 1.000 por el bono, pero 50 se te iba en la clasificación de riesgo, etcétera, en todos los costos de emitir el bono, entonces te entraban 950. Entonces, el problema era cómo contabilizar esa tasa efectiva. Por eso decíamos, mira, si tú pagaste 1.050 por algo que te promete pagar 1.100 en un año más, podríamos despejar cuál es la tasa efectiva ahí. Entonces, si originalmente te pagaban 1.000, que el fair value, tú dirías, oye, me gané 100 sobre 1.000, eso es el 10%. Si tú te ganaste 50 sobre 1.050, en realidad eso es solamente el 4,76%. Por ende, los costos de adquisición reducen o minimizan el rentabilidad que tiene el activo para el inversor. Para el tenedor, para el comprador, se reduce la rentabilidad del activo. Por el otro lado, si en vez de ponerle 1.050 acá, le ponemos 950 porque te pagaron 1.000, pero tú desembolsaste los 50, entonces te es más costoso el pasivo. Entonces tú pagaste 1.100 sobre 950, esos 150 implican intereses de 15,79%. ¿Entiendes? Entonces eso hace una diferencia significativa y eso entonces producía justamente que cuando la empresa está ocupando el modelo del costo amortizado, no debiese tener, debiese incluir esos costos dentro de, para el pasivo, aumentar la tasa de interés, para el activo, bajar la tasa de interés. ¿Sí? Si es bajo el método del valor razonable, entonces no tendría problema, porque fíjense en esto. Voy a ocupar el mismo color de antes. Ya, tú compraste un bono por 1.000. Este es el fair value. ¿Sí? Voy a poner valor presente para que sea más evidente todo. Valor presente de los cupones. Y además contrataste, voy a decir, a JP Morgan, y JP Morgan te cobró 50. Entonces, en total, desembolsaste los 1.050 que decíamos recién. Ya, ¿cuánto vale el bono? ¿Cuánto vale el bono? ¿1050? No. ¿1000? 1.000. Entonces, fíjense que si yo ocupo el concepto del valor razonable, al inicio no puedo registrar los 1.050, que es el costo. Realmente te costó 1.050, porque si no decir ya, compré algo por 1.050, activo financieros por 1.050, y salió caja por 1.050. Y un segundo después voy a decir cuánto vale el bono en el mercado. 1.000. 1.000. Entonces voy a crear una asimetría contable porque voy a tener que mostrar una pérdida al tiro de 50. ¿Se entiende? Entonces en ese caso no tiene sentido. Tiene sentido registrar esto por 1.000 y los 50 ¿qué son? Gasto. Gasto. Pongámosle gastos de adquisición de bono, como quieran llamarlo, comisiones de corretaje, lo que sea, 50.
¿Se entiende? Por eso que fíjense, más allá de que haya un mega cálculo, tiene lógica. Oye, si la información financiera que va a presentar es inútil para la toma de decisiones, no debe presentarse así. Eso es lo que hay detrás. ¿Entiendes? Entonces, el qué hacer parece ser más importante del cómo hacerlo. El resto es, hagan 1.000.000 de ejercicios de matemáticas financieras, que es lo que no se ha hecho, o al menos no lo suficiente con la suficiente dedicación. María Catalina. Profesor, ¿qué es lo de JP Morgan? Es un ¿Es un banco de costo? inversión. Sí. No, sí, no, pero ¿es un costo aparte del bono? Sí, claro, pues, ellos me cobran el 5% de lo que emitan. Ah, ya, perfecto. Entonces, porque fíjense que hay una diferencia entre incluir el gasto todo ahora, o esos 50 diferirlo en 2, en 3, en 4 años, en que un año es 13, otro año es 18, etc. Entonces, eso hace una diferencia bien significativa. Entonces, por eso que podría ser que la tasa cambie fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, por eso, de hecho, fíjense la serie de archivos que les dejamos un web curso y que mostrábamos al final de la clase anterior. Oye, si yo tengo el método del costo amortizado, la tasa efectiva que devengo es mucho más que la tasa de colocación. ¿Por qué? Porque tuve que tomar un seguro en el caso de autopista Aberti, de la autopista del Sol, digamos, hacia San Antonio, el Garrobo, el Quisco, el Tao, etc. Y tú dices, oye, sí, pues subió porque tomé un seguro y además subió porque tuve que hacer costos de emisión, notario, clasificación de riesgo, etcétera. Y todos esos costos implican que no es un gasto ahora, es un gasto que es producto de emitir un bono que dura 10 años, entonces los voy a estirar con el tiempo, lo cual es distinto a llevar el gasto ahora al estado de resultados. ¿Sí? Entonces, veamos el método del fair value. Acuérdense que había un bono hipotecario que hicimos el ejemplo antes, pagaba 6 cupones de esto. Entonces, si utiliza el modelo del fair value, al principio lo vamos a registrar por el fair value, digamos que 2 trimestres después la tasa de mercado es de 2%. Y 2 trimestres después la tasa es de 1%. Miren, voy a volver sobre el ejemplo original por si alguien se le había olvidado. Aquí debería estar. Aquí. Entonces, fíjense que la tasa de cupón era de 7%. Pero la tasa efectiva trimestral de mercado es de 1,85%. Entonces, vuelvo aquí. Si partí en 1,85 y 2 trimestres después subió la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Disminuye, listo. Entonces, el que compró esto, acuérdense que esto es solamente para el comprador, para el tenedor de los bonos, ¿gana o pierde plata? Pierde. Pierde plata, porque baja el valor. Listo, entonces pongámoslo en rojo. Cuando la tasa sube, pierdo plata. Por el contrario, cuando la tasa baja hasta 1%, ¿qué le pasa al valor presente? ¿Sube o baja? Sube, Sube. Sube. Entonces, ¿qué le pasa al tenedor del bono? gana. Gana. Listo. Eso es. ¿Se entiende? Profesor, No es nada distinto a una propiedad de inversión. Por ende, si alguien sabía valorizar una propiedad de inversión, aquí los registros contables son lo mismo. Lo importante, y que hemos repetido, ya diría que es como la 11ª clase, es hacer la tabla de desarrollo. Sí, había una duda. sí que antes de que siga, que no entiendo bien la lógica de por qué cuando sube la tasa de interés, como que al final el valor presente baja, como si lo puede explicar eso. Entiendo como el fondo. Un denominador, ¿o no? La tasa. Entonces, al final, Me da una buena explicación. Si yo tengo 100 en el futuro, estoy trayendo valor presente, si aumenta ahí, baja ahí. Así que la Perfecto. relación es inversa. O sea, mientras Gracias. más lejos esté el pago, menos va a valer. Ok, gracias. Entonces, fíjense, si ya han pasado 2 trimestres de los 6, ¿cuántos cupones le quedan por pagar? 4. 4. Listo. Entonces lo que hacemos es
El mismo bono, estamos con la fórmula de la anualidad. 4 periodos traído a valor presente valen 2,69. Si después han pasado 4 trimestres de los 6, ¿cuántos le restan? 2. 2. Entonces lo que nosotros tenemos es que le quedan 2 pagos de 70, fórmula de la anualidad. Si a alguien le es más cómodo traer cada uno a valor presente, ocupar la fórmula de valor actual en Excel, lo que quieran. El cómo lo hagan no parece ser tan significativo como el que lleguen a que ahora vale esto. Y sobre todo, que si la tasa de interés bajó, el precio subió, por lo tanto está ganando plata el tenedor del bono. Si la tasa de interés subió, bajó de valor el activo, por ende una disminución del activo corresponde literal a la definición de gasto. Entonces está teniendo una pérdida. ¿Sí? Entonces fíjense, yo quité el periodo 1 y 6 para que quedara más acortada la tabla nomás de desarrollo, pero si ese más cortito, digamos, no influye en que si uno hiciera el 1 y el 6 es la misma lógica en el fondo. Se debía cuando faltaban 5 cupones 3,34 y se había colocado originalmente con una tasa de 1,85%. Los cupones jamás cambian, por eso acuérdense, todo lo que hicimos en las clases anteriores, el primer paso es calcular los cupones. Entonces la diferencia es la amortización y por ende tú debías al final del segundo trimestre 270 millones. Valorizamos el bono y el bono quedó valorizado por 269 millones 256. Por lo tanto, gané o perdí plata. Perdió. Perdió, que era justamente lo que dijimos con la tasa. Por eso, si tienen la lógica, el cálculo debería ser deductivo. Entonces voy a llevar a pérdida. Cargo la pérdida por ajuste de valor razonable y abono el activo financiero que tengo, el bono por cobrar, si quieren llamarlo así, lo que sea, por la diferencia. De 270 a 269 hay 982. Entonces, lo que ocurre después es que tú vas a partir aquí el tercer periodo con el valor razonable del bono. Y eso es la diferencia y por eso tiene una columna más la tabla de desarrollo. Por eso que insisto, si alguien no sabe hacer una tabla de desarrollo básica, menos la va a poder hacer con el del valor razonable. Por eso justamente agregué el set, y era lo que les posteé ayer en la mañana, un ejercicio 4 que solamente se concentra en ese objetivo de aprendizaje, que ustedes sepan muy bien hacer la tabla de desarrollo. No una cosa infernal así como de 30 cupones y cosas locas, tiene 4 cupones, pero tienen que saber muy bien lo que están haciendo, no es mecanizable. Y eso es lo que cumple con los objetivos de aprendizaje deseados. Entonces, para que sepan bien qué colocar en cada parte, qué pasa con el valor del dinero del tiempo, si le agrego la columna de la variación, etc. Entonces, durante el segundo periodo, perdón, durante el tercer trimestre, digamos, ¿a qué tasa devengo los intereses aquí? Al 2%. A la del 2%. Eso es lo que cambia. Entonces, 2 trimestres la use con 1,85. Los 2 trimestres de acá las vamos a hacer con 2%. Entonces, sigo haciendo la tabla de desarrollo y llego al final y digo, oye, el valor razonable, perdón, el saldo insoluto primero era de 187. Este no se ve tan claro, le voy a poner naranjo. Es de 137. Y el valor de mercado del bono es 139 porque bajó la tasa. Entonces, ¿gané o perdí? Ganó. 2 millones. Gané 2 palos. Ahí están los 2 millones. ¿Sí? Y por ende, parto con el valor razonable en el periodo 5 y el 6. Tampoco es para que la empresa en realidad debería hacerlo cada año. Nosotros lo hicimos cada trimestre, perdón, pero cada 2 trimestres para que se cumpliera la lógica, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos eso, y entonces ahora, ¿qué tasa de interés voy a devengar? El 1%. El 1%. En los 2 cupones que vienen. Yo quité el 6, pero ahí debería 1%. Fíjense que los cupones son inamovibles, siempre es lo mismo. Lo que cambia es la combinación entre intereses y amortización. Y eso es algo que explicamos 20 de abril, 15 de abril quizás, hace long time ago. ¿Sí? Entonces fíjense que eso es lo que va a pasar. 2 trimestres con 1,85%, que era la tasa original del ejercicio.
3 y 4 con 2%, 5 y 6 con 1%. Y eso hace la diferencia de lo que la compañía va a tener que registrar contablemente. Entonces, más que la técnica contable, vayan por la lógica, entender, oye, ¿cómo funciona esta empresa? Una corredora de bolsa, sí, tiene sentido ocupar el valor razonable. En verdad, un fondo de pensiones que va a pagar pensiones con esto, tiene sentido ocupar el costo amortizado. Si en realidad yo sé que subieron las tasas, baja el valor presente, pierde plata el tenedor. Ah, ya. Si las tasas bajan, sube el valor, entonces gana plata el tenedor. Listo. Y después me lanzo a calcular cualquier cosa. Si no, creo que el resto no los va a llevar a cumplir con los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, no es como es como relacionado con la materia, pero había una noticia que las tasas iban a subir. Ahí todos debiesen revalorizar los bonos. Debieran revalorizar, digamos, a la baja en todo caso. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Porque en el fondo, mira, es una buena pregunta, Jaime. Me voy a devolver al origen de todo. ¿Dónde lo dejamos? Aquí. Ven que lo que podría cambiar es justamente la tasa del Banco Central, que hoy en día es súper pequeña. Pero tú dices, oye, si por ejemplo la subo a 1% para frenar la inflación un poco, te subo la base. Entonces tú dices, oye, actualmente, por ejemplo, la tasa es de 0,5% y tú pagabas, por ejemplo, un 1 más. Entonces tú dices, oye, a este bono le cobran 1,5. Si el Banco Central te sube el piso y te la sube a 2%, por ejemplo, entonces tu tasa va a subir a 3%. El riesgo de la empresa quizás sigue siendo el mismo, pero te estoy subiendo la base. Entonces todos van a tener que descontar a 3% esos bonos y eso quizás debería hacer caer un poco más eso. ¿Se entiende? Como que los bonos que sigan pagando cupones de 1,5 van a ser menos atractivos. Entonces todos van a tratar de venderlo y como todos los van a tratar de vender, ¿qué pasa con el precio? Baja. 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 ¿Se entiende? Y ahí está quizás visto desde el otro lado la relación inversa entre la tasa de descuento y el valor presente. ¿Sí? Entonces, fíjense, los asientos serían en este caso pérdida por ajuste al valor razonable por los 982 y por el otro lado cuando gane 2038, 2.038, perdón. Ganancia por ajuste al valor razonable. ¿Sí? Entonces ahí yo les recomendaba el nuevo ejercicio 4 que agregué, el de Intil, el 6, que era de una prueba de la Chile para que queden peritos en bonos en el fondo. ¿Sí? ¿Dudas de bonos? Profesor, ¿puedo volver un segundo al asiento? Puedo volver. O Muchas sea, gracias. miren, esto usted le podrían rayar aquí y ponerle propiedad de inversión y el asiento igual. Eso lo hicieron en la prueba 1, con harto éxito. Así que creo que si se agarran de cosas que ya se van a hacer, puede ser más exitoso en la futura evaluación. En acciones va a ser lo mismo. Y si tú valorizas la acción al fair value, entonces podría registrar eso perfectamente y le pongo activos financieros también o acciones. No, es lo mismo nomás. Lo importante es esta parte de acá. Oye, va todo al estado de pérdida y ganancia o al estado de resultado. Eso es una cosa súper importante, lograr entender los estados financieros. Alguien había levantado la mano, John, creo. O sea, me quedó una pequeña duda, por decir, si una tasa siempre fue 3% y en el siguiente semestre, sí, siguiente periodo, mejor dicho, sería 20%. A partir de ese periodo, como que, sí, a ver, si se aplica en el año 5, dice el ejercicio que se aplica en el año 5, en el año 6 yo debería aplicarlo, porque es como el siguiente año empieza, ¿no? No sé si se me entiende la pregunta. ¿Es al final del año 5? Claro, es que más que nada hicimos un ejercicio en la ayudantía de eso y decía algo Revalorizo al así. final del año 5 y después aplico la tasa de interés en el año 6. Ya. Entonces tiene que indicar si dijese literalmente el año 4,
no dijese nada más, uno podría hacerlo desde el principio, ¿cierto? Desde el principio del año 4, o cualquier año en sí. Yo diría que por defecto es al revés, al cierre, pues, porque todos estos ajustes cierre. son ajustes al cierre contable. Entonces, si Ya. tú cierras a final de año, va a decir, ya, en este momento, ¿cuánto son las tasas? Al final del 2020, X, ya vale cuánto tanto. Listo. Durante el 2021 vamos a vengar esto y al final del año voy a tener que hacer la revaluación de nuevo. Es probable que tenga que contratar a un experto. Ah, ya, y él me dijo que las tasas ahora son tantas. Entonces revalorizo al final del 2021 y aplicamos esta tasa para el 2022. Y así todos los años. Por eso que digo que quizás es impráctico que la empresa lo haga todos los trimestres, porque las tasas no es que, a menos que haya un evento muy extremo, no es que hoy día sean 3% y mañana sean 20%. Entonces, muchas veces uno podría decir, oye, el costo que yo amorticé con la tasa actualizada de diciembre, quizás el 30 de junio, por ejemplo, o al 31 de marzo, no es una cosa muy distinta al valor que está en la tabla de desarrollo, ¿se entiende? Pero si las tasas se triplicaron o el mercado se volvió loco, claro, ahí quizás sí. Pero si no, la empresa no se va a gastar en asesores una millonada para algo que difiere en 30 pesos. Ah, chao, a nadie le importa. ¿Se entiende? Ya, profe, gracias. ¿No hay de qué? María Catarina. Profesor, es que yo tengo una duda. Si el valor ya, es que no entiendo lo del bono estructurado, porque si me ponen, por ejemplo, ya un ejemplo que diga como ya el valor del bono estructurado es de 5 millones, por ejemplo, y nos dan la tasa de interés de ¿Qué mercado. valor? ¿Ah? ¿Qué valor? 5 millones, ¿qué valor? 5 millones, ese es le estoy dando un ejemplo. Ah, ya. Pero ese es el monto que quiero emitir, es el valor par, es el valor de mercado, que no... Es que no sé, pero es que una amiga tuvo el control en otro curso y le Ah. salió este ejercicio y yo no lo, me lo mandó después y no supe cómo hacerlo, pero el bono estructurado salía como el valor de un bono estructurado de 5.979.090 a una tasa de interés de mercado del 12%. Los flujos que paga el bono al final de cada año son los siguientes. El primer año es 1 millón, el segundo año es el que se debe determinar, el tercer año son 2 millones y el cuarto año son 2 millones. ¿Cómo se sacaría el flujo del año 2? Valor presente, bueno, es No bien sé. simple eso. Mira, tú dices, vale hoy día 5 millones, el primer año 1 millón, el segundo año es X, ¿Y la el suma tiene tercer que dar año, 5 millones? sí, una suma cero. Ah, ya, perfecto. Y con la tasa del 12%. Si te dan la, claro, si es que acá no había escuchado la tasa, pero obviamente, porque si no te quedarían dos incógnitas, habrían infinitas soluciones. Ya, perfecto. Ya. Pero entonces el bono estructurado no tiene como ciencia. Es que eso, bueno, no, o sea, diría que es la misma ciencia que todo, no es ni más ni más complejo. El que se refiere a que es estructurado es que todos los cupones son distintos, porque literalmente lo que explicamos es que si tú construyes una central hidroeléctrica no puedo pagar nada los primeros 3 años, después puedo pagar súper poco por 5 años y después puedo pagar harto por 22 años. Entonces tú estructuras los pagos del bono de acuerdo al cómo te vaya a generar flujos de caja del proyecto. Entonces lo que pasa es que no tienes una fórmula de matemáticas financieras que te reduzca esto. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer eso hacia el lado. Que justamente eso es lo que pusimos en el ejercicio 4 del set de ejercicio. O sea, ese es un bono estructurado por defecto. Y me parece que es más complejo que esto. Esto me parece súper simple. En el fondo, una ecuación matemática nomás, que es como lo mínimo que deberían poder despejar en el fondo. Ya, o sea, lo que hay que hacer es llevar el valor presente de los flujos que nos están dando y la diferencia de eso sería el valor presente del año 2 y ahí lo llamamos valor futuro del año 2. Tal cual. Ya, O paso perfecto. el 1 más 12 multiplicando, pero en el fondo que es lo mismo que llevar a valor futuro, tal cual. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Hay de qué? Entonces, vamos a acciones. ¿Dónde están mis láminas de acción? Profesor, ¿cuándo es la prueba? Está en el programa.
no me acuerdo, pero 3 semanas más, 2 semanas más. Estará el programa. Entonces, con acciones, ¿qué queremos lograr? Queremos definir qué es una acción, qué derecho otorga y cuánto debería valer. Entender que algunas acciones son preferentes y otras son comunes, y eso da distintas clases de acciones y algunas veces tiene un sentido emitir ciertas clases de acciones. ¿Cómo es el proceso de vender acciones y qué contabilidad registra el emisor de esas acciones? ¿Qué pasa cuando se distribuyen dividendos de las acciones u otro tipo de distribuciones que se haga hacia los accionistas? Y al final, de entender que si tú tienes control, influencia significativa o algún otro tipo de poder, los que compran las acciones deberían contabilizarlo eso de acuerdo a alguna metodología distinta. Entonces, por ejemplo, Casinos Enjoy. Casino Enjoy sufre una situación financiera súper delicada, pero desde antes de la pandemia. La pandemia en el fondo es la gota que rebalsó el vaso solamente, que le implicaba dejar de abrir sus casinos, y en especial las operaciones más exitosas de sus casinos. Viña del Mar, por ejemplo, el que está camino a los Andes, o Coquimbo, que son las operaciones más exitosas de Casino Enjoy. Entonces eso produjo que la empresa estaba tan endeudada que fuera incapaz de pagar sus deudas. Por lo tanto, tenía dos opciones. Si la empresa está muy endeudada y tú no quieres que quiebre, ¿qué podría hacer la compañía? Vender acciones. acciones para conseguir el mayor líquido posible. Eso es. Entonces podría vender acciones y los accionistas en el fondo se tienen que poner para salvar la empresa. Si los accionistas no quieren o no pueden hacer una emisión de acciones porque no tienen plata, por ejemplo, ¿qué deberían hacer? Emitir bono. ¿Vender bonos? Emitir bonos, por ejemplo. Ya, pero si ustedes saben que una empresa que está en quiebra o cercana a la quiebra, ¿comprarían bonos de esa empresa? No. 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 Entonces quedó como en un límite, ¿se entiende? Y justamente eso es lo que le pasó a Casino Enjoy. Entonces dijo, mira, emitamos una cosa que está entre los bonos y las acciones. Bonos que sean convertibles en acciones. ¿Cómo aplica esto? Tú dices algo de este orden. Tú dices, mira, yo compro 10 millones en bonos, ¿ya? Y son convertibles, ni siquiera necesito la convertibles en 1 millón de acciones. Entonces, fíjense, ustedes pueden, esto es el derecho que te da el bono. Tú eres bonista, tienes 10 millones, te van a pagar una tasa de interés, etc. O podrías convertirte en accionista y tener 1 millón de las acciones. ¿En qué momento del tiempo te gustaría convertirte en accionista? Cuando los precios son bajos de las acciones y creo que puede tener un potencial a futuro. ¿A qué precio? O sea, cuando son precios bajos al final. ¿Cuánto? No, no podría decirlo, profesor. ¿Alguien puede decirme en qué momento debería convertirme en accionista? Cuando los dividendos paguen más que los cupones. ¿Cuándo? ¿Cuánto debería valer cada acción para que yo quiera convertirme en accionista y dejar de ser bonista? ¿No dependería la tasa del Dividirlo cupón? No, menos de 1.800.000. no. María Dividir Catalina. la acción, ¿Ah? dividir la acción en el, como, o sea, 1 millón dividido 1 millón, que sería 1. ¿10 millones dio 1 millón? No. Ah, perdón, 10 millones, pensé que era 1 10. millón. Listo. Un punto premio. Eso es la lógica. Si todo lo que ustedes decían no tiene lógica, porque si yo me cambio a 3 pesos, por ejemplo, recibo 3 millones de pesos, 1 millón de acciones a 3 pesos cada uno, es peor, pues para eso me quedo con un bono que vale 10. Si en verdad las acciones valen 30 pesos y me convierto en accionista, ahora tengo 30 millones en acciones, no 10 millones. No tendría sentido convertirme en alguna parte. Entonces tú dices, oye, mínimo 10. Si la acción vale 8 o 7 o 5, lo que vale hoy en día, entonces sigo siendo acreedor.
Pero si en algún momento en el futuro la empresa repunta y vuelve a ir hacia arriba y la acción sube a 10, 20, 50. Yo cuando salió la acción de Enjoy el año 2010 la tuve a 100 pesos. Entonces, tú dices, si yo tuviera la acción a 40 o a 50, 60, etcétera, me convierto en accionista. Hay más plata haciendo ya. Entonces, fíjense, más allá de la transacción financiera o contable que pueda haber, piensen en el riesgo que corre el que compra un bono de esto. Si tú quieres, eres bonista, pero si tú quieres, la empresa nunca te va a obligar, eres accionista, haz lo que quieras. Ese tenedor del bono, ¿corre más o menos riesgo? Más. Menos. ¿Por qué menos o por qué más? Yo diría menos porque en el caso en de que las acciones bajen mucho, sigue teniendo el respaldo del bono para poder como convertirla a capital inicial. Tal cual. Eso es, pues si las acciones se van a pique, está lo mismo. Pues. Puedo demandar a la empresa que liquide los activos, todo lo que discutíamos en las clases anteriores y que me pague. Entonces, tener el bono convertible genera menos riesgo por esa razón, porque tú estás en el mejor de los dos mundos. Si el mejor de los mundos es ser accionista, te convierte en accionista. Si no, soy acreedor y me protejo de ese riesgo. Entonces, como es una opción, tú no estás obligado a convertir los bonos en acciones, parece ser una buena salida. En especial en estas situaciones en las que tú dices, oye, si me vende un bono así nomás, no. Oye, pero véndeme las acciones. No, no, es que voy a perder propiedad. Se va a diluir la propiedad, en realidad alguien se va a meter a mi empresa que yo no quiero, podría meterse la competencia o alguien que empieza a tomar opiniones aquí que nadie lo quiere escuchar. Bueno, entonces como que queda en un limbo la empresa si no va a quebrar. Entonces fíjense que eso podría generar algo que financieramente es bien atractivo. Imaginémonos el balance de la compañía. Entonces digamos que la empresa tiene activo por 100 pesos y tiene deuda por 80, ¿ya? Que está bien complicado. Ya, pongámoslo en el extremo 90. Y tiene patrimonio por 10. ¿Ya? En el otro caso, tú tienes activo por los mismos 100, ¿ya? Los casinos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que tú conviertes la mitad de esa deuda, o casi la mitad, en acciones. Entonces te quedas con 50, por ende el patrimonio, ¿en cuánto te queda? 50. 50. Listo. ¿Sí? Entonces fíjense lo que ocurre. Si yo aquí digo, activos tengo 100 y patrimonio tengo 10, ¿cuántas veces tengo comparado con el patrimonio? 10 veces. 10 veces. Listo. Acá tengo 100 comparado con un patrimonio de 50. Entonces, ¿cuánto tengo? 2. 2 veces. Listo. ¿Cuál empresa es más segura? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Iguales. O sea, reflejan otra cosa, pero a la final están emitiendo lo mismo. Ya, pero ¿cuál tiene mayor probabilidad de quiebra? La de la izquierda, obviamente. La de la izquierda. Entonces, fíjense que esto puede alivianarle mucho la presión financiera que sufre una empresa en este caso. Entonces tú dices, oye, mira, y si no hay nada que hacer con la empresa, no convierto, pues no va a pasar esto y me quedo así nomás y liquidamos los 100 y ojalá alcancemos a recuperar los 90. ¿Se entiende? Pero si existe la opción de que la empresa le vaya súper bien en el futuro y se recupere, los acreedores no hubieran podido tener esto. Dice, oye, yo te apoyé en las peores situaciones, sí, pues yo te pago un cupón, chao. Bueno, yo te apoyé en las peores situaciones y si tú quieres ahora, cámbiate como accionista y te pago dividendo y el precio de la acción subió, etcétera. Entonces tú disfrutas también del mejor performance que tengamos en el futuro. ¿Se entiende? Entonces eso crea una opción, digamos, de financiamiento quizás no tan convencional. No es que siempre se haga esto. Uber, por ejemplo, tiene unos bonos convertibles, pero sí para los que tienen emprendimiento, que les gusta el área de los startups hacen muchas más cosas de esto, como emitir acciones preferentes o bonos convertibles o acciones que tienen una opción de escape, un exit option y cosas como más sofisticadas. ¿Se entiende? Entonces, justamente, más allá de que esto quizás pueda parecer un poco más complejo, piensen que el bonista se queda en el mejor de los dos mundos. ¿Cuál es? No sé, pues puede elegir en cualquier momento del tiempo.
Obviamente, si yo me convertí en accionista, ya no hay vuelta atrás. Por eso que el acreedor o el tenedor del bono, digamos, lo tiene que pensar muy bien. Entonces, la pregunta contable es, ¿ustedes dirían que un bono convertible es como un bono que es un pasivo o es como una acción que es parte del patrimonio? Una acción que es parte del patrimonio. ¿Por qué? Pues en este caso por lo mismo, porque, a ver, la pregunta, ¿cómo son las dos perspectivas? Que no escuché la primera, la del bono. El bono es un pasivo, nomás común y corriente, ¿Ya? tú me prometiste pagar. O sea, revisemos un poco lo que dice acá. Pues fíjense que, oye, ¿cuándo vence? El 14 de agosto del 2119. O sea, un bono a 98 años. ¿Cuánta plata te pido? 36.000 millones de pesos en el bono Q, 131.000 millones de pesos en la serie R y 65.000 millones de pesos en la serie T. Abajo dice cortes, porque yo les digo, oye, ¿le gusta Casino Enjoy? Sí, ya, préstenme 36.000. Ah, no, no tengo tanto. ¿No? ¿Cuánto tenéis? No, 2 millones, 3 millones, 100 millones, pero no 36.000. Ah, ya, entonces por eso se emiten en cortes. Un cortes es el mismo bono, perdón, un corte. Es el mismo bono, pero que yo lo trocé literalmente para que tú compras 5 cortes, otro compra 100 cortes, otro compra 2 cortes, y sea un monto abordable, porque 36.000 millones de pesos es difícil. ¿Entiendes? Pero sí tiene las mismas características, la misma tasa de interés, los mismos momentos del tiempo, etc. Entonces, fíjense acá, interés no devenga. En realidad, fíjense, esta es la realidad. No es del todo cierto eso, pero el no devenga intereses se refiere a qué tipo de bono es. ¿El cero cupón? Cero cupón. No es que no devengue, es que no paga intereses y están incluidos en el pago final, que es distinto. Por eso lo que yo le digo, esto sale del prospecto de este bono que se acaba de colocar en marzo, abril. Entonces, las cosas se hacen así en el mercado. No es del todo prolijo decir que no devenga, porque contablemente sí se devengan los intereses, solamente que el bono no los reconoce explícitamente, pero están incluidos implícitamente. Si no, sería estúpido que alguien vaya y compre un bono de una empresa con un alto nivel de riesgo de quiebra que no pague ni cero intereses. Es que están incluidos implícitamente. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice es perfecto. Tienes acá que si tú convirtieras el bono, se puede convertir en 2.416 millones de nuevas acciones. La serie R en 26.000 millones y la serie T en 17.000 millones. ¿Se entiende? Y ahí te dicen la relación de canje. Oye, se canjean a 15 pesos, a 5 pesos, a 3,75 pesos. Entonces, fíjense que si el precio de la acción ahora es más o menos 5 pesos, uno dice, oye, es más probable que yo convierta los bonos de serie T, menos probable que los de serie R y menos probable de los serie Q. Pero, ¿alguien está seguro que los vaya a convertir en acciones? No. Entonces, por eso apunta a la pregunta original. Un bono convertible tiene algo de un bono y es un pasivo sí o sí. Y tiene otra cosa que es de las acciones, la opción de conversión. Y por eso esa parte debería ser patrimonio. Entonces, fíjense que actúa bien para traspasar de la parte de bonos, digamos, hacia la parte de acciones. ¿Se entiende? Entonces, por eso que nosotros hemos dicho en el lineamiento del curso, oye, mira, una introducción a la contabilidad, teníamos los activos de corto plazo, ahora partimos con propiedades, planta de equipo, propiedad de inversión, activo intangible, activos de largo plazo. ¿Y cómo se financia? Con un préstamo, podríamos ver en matemáticas financieras, o con un leasing, o con un bono, o con la emisión de acciones. Ahí es hacia donde vamos. ¿Se entiende? Entonces, quizás era una de las pocas posibilidades que le quedaba a Casino Enjoy emitir esto, porque, de nuevo, los accionistas no quieren diluir la propiedad o no pueden suscribir un aumento de capital porque no hay más plata nomás. Uno siempre dice, oye, es que hay plata, y sí, si la empresa es como la TAM Airlines que te ha pagado unos dividendos mugrosos hace años, quizá te encantaría suscribir un aumento de capital, pero no hay más plata porque tu inversión está solo aquí. O en el caso de Corbanca, por ejemplo, que está bien complicado Core Banking Group, el grupo controlador de Corbanca,
que no hay más plata, pues si ya tuve que salvar al Unimark y eso ya me dejó la caja afuera, etcétera. Entonces uno dice, claro, si yo tengo 8 empresas y una empresa le empieza a ir mal, puedo meter plata de la otra empresa. Pero si tengo una sola empresa, y es todo lo que tengo, si lo pierdo todo. Pues esa es la idea de diversificación del portafolio. Por eso que hay muchos inversionistas que prefieren invertir en 10, 20, 30 empresas distintas que solo en una empresa. Jaime. Profe, ¿por qué los bonos convertibles eran considerados como patrimonio? No. Una parte del bono es considerado un pasivo. La opción de conversión es considerada un patrimonio. Ah, ya. Porque miren, para hacer el punto y cerrar eso es que un bono, con excepción de los bonos perpetuos, tiene un vencimiento. No es como yo te debo plata forever, no es así. Oye, yo te debo plata en 5 años más. Entonces tú tienes una obligación, que literal es la definición de un pasivo. En cambio, las acciones no, porque miren, vayamos a lo más básico. Si ustedes compran una acción, ¿qué esperarían recibir de esa acción? Plata, o Dividendo. sea, dividendo. Dividendo, listo, ya. Esa es una forma en la que podría ganar, pero tú podrías invertir en las acciones de Amazon y nunca haber recibido un dividendo en 24 años en bolsa. Entonces, ¿pero cómo podría ganar plata con las acciones de Amazon? Que aumente de valor y venderla cuando Eso. esté un pico. Ganancias de capital, venderla cuando esté cara. Entonces, fíjense que tiene una similitud no menor con las propiedades de inversión. En una propiedad de inversión yo recibo la renta y además la plusvalía inmobiliaria. Eso es prácticamente lo mismo. El dividendo es la renta y la plusvalía inmobiliaria es justamente el alza en el precio de la acción. Entonces, por eso que tú dirías, oye, mira, yo tengo una empresa. ¿Cuándo espero que quiebre? Nunca. Nunca. En hipótesis de la empresa en marcha. ¿Se entiende? Entonces, eso produce que se diferencie el patrimonio de las acciones, perdón, de los pasivos. En los pasivos tienen un vencimiento claro, las acciones no tienen un vencimiento claro. Nunca vencen, quizás. Porque no, ¿hasta cuándo me va a pagar los 10? Nunca. No sé, pues yo nunca te prometí pagar dividendos. Tú invertiste en Amazon, pero nunca te dije cuándo iba a pagar. Tú esperas que algún día pase. Pero es que quiero ahora. Bueno, votemos. Pues. Si tú tienes más acciones que yo, votamos a favor, empezamos a pagar dividendos. Si yo tengo más acciones que tú y votamos en contra, mataste. Pues. Y si no te gusta, agarra tu acción y véndela. No hay problema. ¿Se entiende? Entonces, digamos que un bono convertible quizá es un híbrido de lo que podría pasar ahí. Airbnb. Fíjense que la oferta pública de acciones por primera vez de Airbnb fue ahora en diciembre. Entonces, ¿qué te decía la oferta de Airbnb? Decía, mira, en principio el precio objetivo que queremos lograr es 155. Y vamos a vender una parte nomás de las acciones, no vamos a vender todas las acciones de la empresa. Acá abajo está entonces el gráfico, todos parten en 0% cuando se listó en la bolsa Airbnb el 10 de diciembre, si no me equivoco, los primeros días de diciembre. Entonces tienen la línea celeste, que es el retorno que ha obtenido la acción de Airbnb hasta finales de enero, creo que es el 28 de enero del 2021. La línea naranja es el QQQ, que es un fondo que sigue al Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos. La línea verde es el Spider, que sigue a las 500 acciones más transadas en la bolsa de Estados Unidos, pero en todas las bolsas, no solamente en el Nasdaq, que es la bolsa electrónica, sino que mayoritariamente en el New York Stock Exchange, en la bolsa de Nueva York. Y tienen la línea roja, que es el ARK Innovation ETF, que sigue justamente las acciones que están como más desarrollos tecnológicos, high-tech y de alto crecimiento. Entonces, fíjense que entre esos 4 activos, un fondo que sigue acciones muy tecnológicas, uno que sigue a toda la bolsa electrónica y uno que sigue toda la bolsa física, si así lo quieren, o Airbnb, ¿cuál fue el que rentó más de todos? La de Airbnb. Airbnb. Fíjense que Airbnb rentó 45%. Los otros 10, 5, 2,49, lo cual todavía es bueno. Piensen que son casi 2 meses de transacciones solamente
pero 45% es brutal. Piensen que el S&P en promedio en la vida, el S&P 500, que agrupa las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, ha rentado 7% en toda la vida. El IPSA, las 30 acciones más grandes de Chile, en los últimos 10 años han rentado 0 en promedio. Así de malo es el mercado local. No ha rentado nada. Entonces, lo que uno ve es que aquí parece ser una buena alternativa de inversión haber tenido Airbnb. ¿Entienden? Entonces, esta es la IPO, la Initial Public Offer, la primera vez que se listó en la bolsa, y entonces nos gustaría entender cómo llegaron a ese 155, si después fue más, si después fue menos. Vamos a llegar a eso. ¿Sí? Entonces, algo de repaso de introducción a la contabilidad del tipo de sociedades que pueda haber. Una empresa generalmente es de responsabilidad limitada, porque los socios tienen una responsabilidad solamente hasta el capital que aportaron. No les pueden ir a embargar cosas personales, etc. Entonces la empresa LTDA limitada normalmente eso y se administra que todos toman la misma decisión. Entonces tú participas en el capital total, no tienes una participación como número de acciones. Eso se diferencia de una sociedad anónima en la que sí tu participación es: oye, yo tengo 100 acciones de 1000, ya lo tuyo es 10%, o tengo 10 millones de acciones de 20, tú eres el 50%, ¿sí? Y por eso los estados financieros y el pago de dividendos se deben aprobar por la mayor parte de los accionistas, ¿se entiende? Entonces, como tenemos 5.000 accionistas, por ejemplo, una empresa, elegimos a directores que nos representen dentro de eso. La sociedad anónima puede ser abierta, sus acciones se transan en la bolsa, Cencosud, Entel, Sojimich, Falabella, etc. O tu sociedad anónima puede ser cerrada. Entonces, tus acciones no se transan en la bolsa. Cuando la empresa crece mucho, por ejemplo, tiene más de 50 accionistas, perdón, o cada uno de los accionistas tiene un porcentaje muy poco por sí solo, normalmente tiene que ser una sociedad anónima abierta. Algunas empresas están obligadas a cotizar sus acciones en bolsa, por ejemplo la AFP. Las AFPs están obligadas a cotizar las cuotas de los fondos y sus propias acciones dentro de la bolsa por regulación. ¿Sí? ¿Por qué algunas empresas no querrían ser emisores públicos de valores? Porque tienen que preparar estados financieros bajo IFRS, porque tienen que someterse a la regulación de la Comisión del Mercado Financiero, etc. Entonces, salir a vender bonos y acciones, claro, te trae el beneficio de que lleve un mercado mucho más grande, más exótico, etc. Pero podría meterle una presión que las empresas a veces no soportan. Dell, por ejemplo. Dell listó mucho tiempo en la bolsa y en realidad Michael Dell dijo: me aburría la explicación a Wall Street y que me llamen los periodistas y los analistas, chao. Sabéis que voy a comprar todas las acciones que no tengo en mi poder y voy a privatizar la empresa, en el sentido de que ya no esté directamente en la bolsa. Perdón, ¿se escuchó eso? Me parece que BTR está más malo que de costumbre. Sí. Gracias. Profesor, ¿y ahí se convierte en una sociedad anónima cerrada? Tal cual. Cerrada implica que no lista en la bolsa, abierta implica que lista en la bolsa. ¿Entiendes? En inglés, por ejemplo, uno habla, en Inglaterra es súper típico de las empresas LLC, Limited Liability Company. Eso significa como el símil de responsabilidad limitada. Sociedad anónima en inglés, el símil es Incorporated, por eso aparece Inc. Entonces, Incorporated o Limited Liability Company podrían ser como similares a lo que estamos poniendo acá. También si usted tiene un emprendimiento, por ejemplo, es súper clásico cuando uno es el único dueño de la empresa, es tener una EIRL. La IRL en el fondo lo que reporta es que separa el patrimonio de la persona de la empresa. Porque claro, si tú operas como persona natural, capaz que después te vengan a embargar tu auto, si el negocio sale mal, etc. Entonces muchas personas abren una EIRL, ¿sí? O si no, lo que se está utilizando muchísimo y también para empresas que son emisores públicos de valores, de bonos fundamentalmente, no de acciones, es SPA. Porque es más simple de administrar que una sociedad anónima y la sociedad por acciones, eso significa SPA, no tiene que hacer la acta y llevarla ante notario y sesionar y tener alguien que escriba, que lo publique en el diario, etc. Hay una serie de regulaciones de la sociedad anónima
que hace administrativamente engorroso el proceso. Entonces les diría que lo que más se está utilizando hoy en día es el concepto de la SPA. Es mucho más fácil administrativamente. Es decir, si alguien tiene un emprendimiento y va y le consulta al abogado, es probable que le recomienden hacer una SPA. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa vende las acciones, hace una emisión de acciones, lo que tiene que hacer es una oferta pública de acciones, una OPA. Y esa OPA no puede discriminar, igual que la ley Zamudio en discriminación en otro ámbito, no puede vender a algunos accionistas a un precio y otro a un precio distinto. Eso ha pasado históricamente y por eso la ley de mercado de capitales 2, de como el principio de los años 2000, corrigió eso. Porque si no decía, oye, si tú compras 1 millón de acciones te las vendo a 100, pero si compras 5 millones te las vendo a 95. No puede pasar eso. Todos llegan al mismo precio. Todos podemos ofertar a precios distintos, dado que esto es competitivo, pero después se va a determinar un precio y todos los que ofertaron están dispuestos a pagar ese precio. ¿Se entiende? Entonces, no debe generar esa discriminación, pues, a menos que se haga suscripción de un pacto accionista, pero en ese caso no sería para la sociedad anónima abierta. Nosotros vamos a pensar en grandes empresas, ¿sí? Pero podría haber alguna diferencia. En este caso, igual que al vender bonos, tengo que hacer un roadshow, tengo que contratar un banco de asesor para que convencerlos de comprar acciones de la TAM antes de que quiebre. Ya, podría ser una opción. ¿Se entiende? El que tenga la opción se va a generar con distintos procesos. Cuando se hace esta oferta pública de acciones, hay fases. Tú dices, mira, hay algo que debiera ser súper intuitivo. Digamos que ustedes tienen una empresa con un socio o socia. Entonces tienen 50-50. Si ustedes aceptan un accionista, ¿qué les va a pasar a ustedes como socios? Pierdo propiedad. ¿Pierdo propiedad? Sí, es cierto. Pero ¿por qué pierdo propiedad? Porque las decisiones las tomamos entre dos, no entre uno. Ya. Pero Ahora si la toman aceptan entre un tres. tercer socio. Perdón, de nuevo María Catalina. Que ahora se toman entre tres las decisiones. Ya, Entonces ahora... eso es. Entonces, fíjense que eso puede ser molesto. Ustedes hicieron un negocio con su mejor amiga de la vida y están todos 20 años la conozco ya, chao. Entonces, ¿por qué tengo que aceptar a uno que no cacha nada del negocio? Primero podría ser, porque tú dices, oye, si el negocio es bueno, quiero a alguien que ponga las lucas, pero que no me diga nada. Eso es lo que se conoce normalmente como un silent investor. Entonces tú dices, oye, qué molesto, este gallo ahora viene, se mete a la junta accionista, dice que pintemos las cosas de otro color. ¿Quién es? ¿De dónde apareció? Eso podría pasar. Entonces, para que no pase eso, existe un periodo de suscripción preferente de acciones. Entonces, imagínense que ustedes tienen 1 millón de acciones, 500 cada una. Y dicen, mira, vamos a aumentar el capital en un 30%, vamos a vender 300.000 acciones más para financiar una nueva fábrica, para una nueva línea de producto, para lo que sea que se imaginen que necesitan plata. Y que les quedaron chicos los bancos y las rondas de capital privado, etc. Entonces, venden 300.000 acciones. La ley que dice en el caso de Chile que los que tienen la primera prioridad de comprar esas 300.000 son ustedes. Te dicen, no, pues nosotros obviamente no tenemos plata porque no damos. Bueno, digamos que esas 300.000 acciones se van a vender a 100 pesos. Ustedes tienen la opción de suscribirla por debajo de eso. Se fija un precio, pero normalmente es como 7 u 8%. Entonces ustedes la podrían comprar a 92 pesos. Entonces usted dice, oye, la acción vale 100, yo la puedo comprar por 92, es como buena idea. Pero alguien puede decir, no tengo plata, no me gusta tanto la empresa, preferiría diversificar mi portafolio, invertir en otras empresas, ya, no la suscriben. Pero como tienen esta OSA, la opción de suscripción preferente de acciones, que es un título financiero por sí solo, si ustedes no quieren ejercer, van y venden la OSA. Como la OSA te da la posibilidad de comprar una acción que vale 100 por 92, vale al menos 8. Entonces ustedes dicen, mire, yo paso en esta ronda, pero voy y vendo las 150.000 OSAs que tiene cada una y consigo esos 8 pesos y quedas con plata. Entonces tú dices, bueno, se va a diluir la propiedad porque ahora vamos a hacer 3 socias o socios, pero me quedé con plata en caja, como que ya no te molesta tanto si quedé con plata en el bolsillo. ¿Sí? María Catalina. Profesor, pero ahí, no estaría, ahí yo lo compraría más barato que el resto, ¿no? Sí, claro.
Por eso que es como atractivo, es como para que los que ya existían, los accionistas originales, ojalá se queden en la empresa. No se diluya la propiedad cuando nos metamos con 3, 20, 800 accionistas más. Ya, pero cuando usted dijo como que no se podía discriminar, partiría como desde la segunda fase entonces. Claro, bueno, es que pero a todos los que estén en esta fase se le ofrece el mismo precio. O sea, tu socia y tú van a tener el mismo precio de 92. No es que a tu socia le ofrecemos 99 y a ti te ofrecemos 82. ¿Entiendes? Las dos 92. Ya, perfecto. Pero un precio menor que el siguiente. Claro, un precio menor para los actuales accionistas. Después de eso se abre una segunda fase, entonces, que dice, mira, los actuales accionistas pueden aumentar. Entonces, si son 300.000 nuevas acciones y cada una podía comprar hasta 150, y dijiste, mira, tengo plata para suscribir 50.000. Ya, las 100.000 que no suscribiste podría suscribirlas tu socia. Si ella no me da para pagar 100.000, pero te compro 30.000, oye, me quedan 70.000 por vender. Si no se lograron suscribir todas las acciones que uno quería vender, entonces yo esas 70.000 las remato en la bolsa. Y entonces el remate en la bolsa hace esa diferencia que salgo a colocar. Un punto que me acordé, estas láminas no están en webcurso por una razón, y esto es específico por si alguien ya hizo el curso antes. Este semestre por fin lo logramos desde toda la vida que yo hago este curso, en pasar bien la idea de acciones, darle como una lógica financiera. Fíjense que no hemos hecho ningún asiento, pero queremos entender el proceso desde que ustedes tuvieron un emprendimiento pequeñito, fue una ronda de capital con un inversionista, reventaron las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, todo, y de repente fue tan exitoso su negocio que lo quieren abrir a la bolsa. Ojalá les pase eso. Entonces, hemos ido mucho más a algo que no se había visto los semestres pasados. Por lo tanto, esta es la primera versión, digamos, que hay de las láminas y yo las debería terminar a la tarde. Estamos afinando algunos temas con los otros profesores y luego yo les voy a postear cuando estén subidas las láminas y el set de ejercicio actualizado, porque el set de ejercicio sí está en la sección, por si acaso. Sí. Pasado ese aviso, entonces, fíjense, tengo la opción en la que primer periodo, el primer mes normalmente, porque es lo que regula en Chile la CMF o la SEC en Estados Unidos, ambos socios pueden comprar hasta el mismo porcentaje que tenían hoy día. Segunda etapa, los antiguos socios pueden aumentar su participación en lo que haya decidido no suscribir el otro socio. Y al final, si no suscribimos el 100% de la emisión, entonces remato todas las acciones en la bolsa y ahí pueden entrar los nuevos accionistas. Ese es el proceso que ocurre. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo contrato un agente asesor, normalmente un banco de inversión, en bonos dijimos JP Morgan, pensemos en JP Morgan. Entonces, yo voy, Airbnb, contrata a JP Morgan y le dice, oye, vende tus acciones, JP Morgan te va a decir, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, el concepto de best effort, o puedo comprometerme y asegurarte el precio. ¿Cuál es la diferencia? En Chile lo más utilizado es el best effort, entonces yo voy y contrato a la Raín Vial, te dice, mira, tus acciones valen 200 pesos y voy a hacer lo mejor posible para conseguirte 200. Pero si te consigo 180, mataste. Ah, ya, y eso te cuesta un 1% de lo que vaya a colocar. Listo. En Estados Unidos lo más normal es que yo diga, oye, valen 200, así que yo te compro todas las acciones por 200. Te aseguro que van a ser 200. Listo. Si yo las coloco por 220, bienvenido sea para el banco. Si las coloco por 180, perdimos plata, es parte del negocio. Pero el compromiso firme no vale el 1%, vale el 2,5% de la colocación. Entonces ahí uno elige, oye, me asegura, pero me cobra mayores comisiones al principio, o no me asegura y me cobra menores comisiones. Y ahí, insisto, lo más utilizado en Estados Unidos es el Firm Commitment, lo más utilizado en Chile es el Best Effort. ¿Sí? Entonces, fíjense la lógica. Tú podrías tener una oferta pública la primera vez que salgo a la bolsa, la IPO, Initial Public Offer en inglés. O después tú emitiste capital una segunda, una tercera, una cuarta vez, una empresa de toda la vida, tú tienes el Seasoned Equity Offer, la CEO. Entonces, tú podrías vender las acciones al precio que quieras en ese momento. María Catalina. Profesor, es que tengo una duda. El best effort, como que le trata de sacar más a la acción, como si vale 200, lo voy a tratar de poner un poco más alto.
Voy hacia eso, no he dicho eso, pero como que el banco de inversión que tú contrataste para ayudarte a convencer a todos los inversionistas, hacer el roadshow, que valorice esto, que te haga una presentación hermosa, que te calcule unos ratios, para convencer a los inversionistas, dice, mira, tu acción vale 200 y voy a hacer mi mejor esfuerzo para venderlas por 200, pero no te aseguro que las venda por 200. Y el otro es Te aseguro que que te la fija un vendo por precio. 200. Sí. Te fija un precio. Entonces el banco va y te compra todas las acciones por 200 y después lo vende a lo que quiera. Ya, perfecto. Entonces, digamos que nosotros dijimos ya, el precio objetivo es 200, lo voy a escribir aquí arriba. Digamos, el valor presente o el fair value, como quieran llamarlo, es 200. Entonces, no piensen ustedes como la empresa que vende las acciones. Piénsenlo ustedes como mis asesores. Ustedes saldrían a vender la acción ¿a qué precio? Ustedes saben que el fair value es 200. ¿En cuánto la van a ofertar? Más cara. ¿Cuánto? 150. Ya. Ustedes la venden por 250. Entonces yo soy cualquier tipo de inversionista, una FP. Sé que vale 200. Ustedes me la tratan de vender por 250. ¿Cuánto compro? Yo no compraría nada. Ninguna. Entonces ustedes van a hacer el ridículo como asesores porque nadie va a comprar las acciones de la empresa, va a ser un desastre esto y se va a caer la oferta en la bolsa. Se van a ir demandados seguro, seguro que sean de demanda. No pueden ofrecerlas por ese precio. ¿Por cuánto me la ofrecen? 200. 200. Ya, yo sé que vale 200, entonces ¿cuánto gano? Nada. Nada. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar a ir y comprarla antes de que se coloque en la bolsa? Si después mejor la puedo ir a comprar directamente a la bolsa, pues no tengo que comprometerme con ustedes que son Goldman Sachs, JP Morgan, no sé, cualquier asesor financiero, a 200. Ustedes, para que sea atractiva la oferta y yo si quiera ir, ser el primero en comprar las acciones, ¿a cuánto me la tienen que ofrecer? 180, por ahí. Listo. Y eso es lo que ocurre normalmente. Esto se llama underpricing en inglés. Las empresas tienden a pricear las acciones un poco por debajo del fair value para asegurarse de que la acción sea comprada, porque si no va a ser un ridículo gigantesco. Entonces, si nosotros sabemos que valen 200 y la compré por 180, el primer día en la bolsa la gente va a empezar a comprar a 181, a 182, 185, 190. ¿Hasta qué precio? 200. Hasta 200. Por eso que lo que les puse acá es que ocurre que los primeros días las acciones tienden a subir. ¿Entiendes? Y ahora lo vamos a ver antes de cerrar, lo vamos a ver con Airbnb. Al contrario que cuando no es la primera oferta, sino que una oferta posterior. Por eso traten de ver lo que trata de leer el mercado, lo que ustedes como accionistas consideran. ¿Por qué una empresa haría un aumento de capital? Para tener mayor utilidad. Quieren invertir, Bueno, ya expandirse. porque quiere invertir, listo, tiene un proyecto. ¿Y por qué no vendió bonos? No querían endeudarse. O sea, ¿Pero por qué no quería endeudarse? Porque los bonos son pasivos. tienen que tiene? pagar tasas. Con el otro ¿Qué tiene? les viene el dinero directo. Pero acá hay que pagar dividendos igual. Porque Bueno, tal o sea, vez quiere depende. invertir a corto plazo y los bonos son a largo. Bueno, las acciones son más largas que los bonos, no tienen vencimiento. Pero es que no necesariamente tienen que pagar dividendos. Nadie prometió pagar dividendos. Por eso, po. Pero si no me pagan, yo empiezo a echar a los gerentes, a los directores, y luego de comprar las acciones voy a ser accionista. Entonces puedo meter las manos. ¿Por qué una empresa vende acciones y no vende bonos? Porque una parte de las acciones va a patrimonio y los bonos no. Todas las acciones van a patrimonio y los bonos no. Eso no me dice nada. Me dice que el balance tiene una pieza arriba y una pieza abajo nomás, pero el orden de los factores no altera el producto. Tiene que haber una razón comercial de por qué no vendí bonos y vendí acciones. Porque las acciones van subiendo de precio, entonces como vaya a tener mayor utilidades. Podría Que los ser, bonos. pero miren, pero ustedes quieren, regla de oro de un ingeniero comercial, chao con la finanza, ustedes quieren comprar barato y vender Claro. Claro. caro. Listo, entonces cuando ustedes me venden acciones,
¿cómo están las acciones? Cara. Cara, pues, entonces yo supongo eso y tiendo a castigar. Eso ocurre mucho más en los aumentos de capitales posterior, no en el aumento de capital inicial. Entonces, una razón para que las acciones bajen después es que ustedes me están vendiendo acciones que yo presupongo están caras, así que las trato de castigar. Primera razón. Segunda razón, ustedes me envían una señal extraña, porque si ustedes hubieran podido emitir bonos que genera un gasto por intereses, lo cual reduce la utilidad, por lo tanto paga menos impuestos, no entiendo por qué me venden acciones. La acción parece ser una acción venderme acciones parece ser una acción desesperada. Entonces, como ustedes están medio desesperados, les castigo el precio. Tercero, lo que ustedes mismos me sugerían. Cuando entran más accionistas a la empresa, ¿qué pasa con la propiedad? Se reparte menos más. poder. Se reparte, pues se diluye. Entonces, cada uno tiene menos en la empresa. Por lo tanto, el valor de la acción tiende a ser más bajo. ¿Se entiende? Es que la torta va a crecer a futuro, sí, pero ahora la misma torta es cortada entre más partes, así que el pedazo te quedó más delgadito. Esa es la lógica. Eso es lo que tiende a pasar en el mercado. Entonces, fíjense todo el proceso que tiene para levantar capital la empresa. Partieron con una pequeña tiendita, una cosita, después fue creciendo, reventé las tarjetas de crédito, la línea, fui a Capital Semillo, a pedí Corfo, ocupé todos los FOGAPE del año pasado, los préstamos que eran a casi tasa cero. Fui un Venture Capital, pero ya necesito, no sé, 80 millones de dólares, 200 millones. No, ya, ahora tenéis que abrirte a la bolsa y ahí se hace una oferta pública inicial. ¿Sí? María Catalina. Profesor, es que no entendí la segunda como opción, la segunda razón de por qué las opciones bajan. Porque igual es parecida a la primera, ¿no? Porque la primera pero era es que en la primera pagaba suben. más según su valor. Ya, pero es que eso es cuando la acción no existe en el mercado, no está dentro de tu universo registrado. O sea, si yo hubiera querido comprar acciones de Airbnb el año 2017, no existen nomás. Nadie llega a ellas, no están dentro del universo invertible. Cuando llega, entonces sí, pues está en la bolsa, ay, ahora justo, qué buena, voy a comprar. Cuando la empresa dice, oye, yo ya tenía acciones en la bolsa, pero Airbnb está tan mal financieramente que tiene que vender más acciones, entonces hay que comprar la baja porque no está vendiendo acciones por una razón, que no pudo vender bonos, no tomó préstamos, no tomó leasing, etc. ¿Entiende? Como que te envía una señal. El mercado trata de leer qué te está tratando de decir la empresa, aunque obviamente en el prospecto diga, no, esta empresa es hermosa, cuando salgamos de la pandemia, esto va a ir para arriba, etc. Claro, todo lo que uno quiera leer, pero como que hay que leer entre líneas en el fondo. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí, o sea, pero que no exista la bolsa, entonces no es una acción. O es No, porque son todavía, acciones o es porque privadas, todavía po. no lo sacan a la bolsa. Eso, pues todavía no es suficientemente grande para ir a la bolsa. No todas las empresas están en la bolsa. Piensen que en la bolsa en Chile solamente hay 303 acciones. Y empresas hay 80.000. Las pymes jamás van a ir a la bolsa. No todas las empresas quieren ir a la bolsa. Hay empresas gigantes como Codelco que no están en la bolsa nomás. O el Metro no está en la bolsa. No todas las empresas deben participar en la bolsa. ¿Entiendes? Yo diría que es casi similar a que sea muy grande a que vaya a la bolsa, porque privadamente te es costoso levantar el capital y te quedan chicos los accionistas, pero no todas las grandes empresas se van a la bolsa, y las pymes menos, porque para la pyme estar en la bolsa es muy caro. ¿Se entiende? Entonces, miren, les voy a mostrar Airbnb, y con eso terminamos la clase hoy. Airbnb. Ven que yo decía que se abrió la bolsa aquí, el 10 de diciembre. El precio objetivo, acuérdense, aparecía en la oferta, era de 155. Al final del primer día de transacción se transó a 144. Entonces, como que, oye, pero bajó, bueno, puede ser por millones de factores, porque fíjense que además Airbnb, su negocio es justamente lo que no se puede hacer en pandemia, entonces probablemente saliste en un pésimo momento al mercado. Pero alguien dice, no, pues que el 10 de diciembre ya estaba la vacuna desde los primeros días de noviembre, y es cierto, y el mercado, fíjense que lo mandó al alza. Y eso era lo que veíamos, y fíjense que aquí llegó hasta el máximo precio 216, 219, aquí abajo está la información. Entonces, y fíjense, esto es lo que yo quiero que entiendan, la lógica detrás. Uno piensa a finales de diciembre inclusive, le diría los primeros días, antes de volver a cuarentena,
O enero y febrero. Todos están vueltos locos, oye, todos van a la playa, todos creen que ya nos salvamos, que entonces que hay que salir y todo, que con la vacuna listo. Pero fíjense que la situación, no es que estemos hablando 10 años después, estamos diciendo ahora, la situación es una mortalidad brutal que tiene y están casi todos vacunados, sí, y aún así vemos que no es tan fácil destruir la pandemia. Entonces fíjense que obviamente los inversionistas dijeron, oye, cuando estoy mirando un negocio, empresa en marcha, yo espero que el futuro se repita infinitas veces, perpetuidad, y eso es como vamos a valorizar la acción en la próxima clase. Pero la situación a principios de enero era totalmente distinto a las expectativas que tenía respecto a lo que tengo ahora. Entonces el buen desempeño que subió, fíjense, 50% la acción en un par de meses, volvió a cero. Está lo mismo que abrió al principio. ¿Se entiende? Porque eso es lo que queremos incorporar. El valor de la acción es la expectativa de lo que vaya a ocurrir en el futuro. ¿Y qué cosa le paga la acción a los accionistas? Dividendos o la plusvalía. Dividendos. Eso es. Entonces las expectativas cambian y cae el precio de la acción. Por eso que la acción es de renta variable, es mucho más riesgosa que los bonistas. Los bonistas dicen, si saca la empresa, agarro, vendo los activos y chao, o algo me va a quedar. Aquí, si la empresa quiebra, ¿cuánto agarran los accionistas? No. Nada. Por eso que es mucho más riesgoso. ¿Se entiende? Dudas. Esperanza. Profe, una pregunta, es que ¿cómo se define cuántas acciones puede vender una empresa? Lo que los accionistas quieran. Tú eres la dueña de la empresa y tú dices, yo quiero vender el 10% de la propiedad, el 15, el 20, el 50, lo que sea. No hay un estándar, no es que esté en la ley ni nada. Cada empresa define lo que quiere. Ya, ¿y eso tiene relación como a lo que vale la empresa? Claro, más o menos, porque por eso que lo mismo que decíamos en bonos, tú quieres hacer un proyecto, construir una fábrica, no sé, que vale 200 millones de dólares. Entonces tú dices, oye, ¿cuánto vale la empresa? 5.000 millones de dólares. Ah, ya, pues hay que vender el 4% para conseguir eso, nada más. Ya, Entonces no vendo el 50% de la empresa, o al revés. En general las empresas que llevan mucho tiempo, por ejemplo 20 años, y los accionistas ya quieren hacer lo que se conoce como cash out, vender las acciones y que alguien siga con la empresa y retirarme, quizá ahí vendo un porcentaje mucho más. Ya, gracias. Listo, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profesor. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.